Bueno, momento de hablar nuevamente, Mauro, de lo que ha sido la visita de la titular del FMI, Christine Lagarde, en el marco de esta cumbre del G20 con ministros de Finanzas de los países que integran justamente este organismo, pero ahora es momento de recibir al doctor Cristian D'Alessandro, que gentilmente nos visita. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, gracias bien por invitarme, bien, buen domingo. Bueno, a ver, usted ya hace rato nos viene diciendo que la reforma previsional sancionada en diciembre del año pasado, sí, bueno, ya era... no era una buena noticia para los jubilados. Sí. Ahora con este acuerdo ya sellado y ratificado con el FMI, ¿sería otra mala noticia para los jubilados? En realidad es una continuación de políticas malas, porque en diciembre la reforma previsional, como dijimos, no tenía la firma del Fondo Monetario, pero sí tenía el sello, y no era del Fondo Monetario exclusivamente, sino de lo que era ese OCDE, ese organismo que yo decía Fondo Monetario Internacional ayornado, ese OCDE que recomendó en ese momento que para que la Argentina ingrese a ese libre mercado tenía que tener ciertas pautas de lo que era la reforma previsional que después se vino. Bueno, viendo y haciendo un paralelismo de lo que pasaba en España con los jubilados españoles, sabíamos lo que iba a pasar acá. Bueno, pasó esa reforma previsional y ahora lo que va a hacer es profundizar aún más, no solo los jubilados que ya la vienen pasando mal, sino todos nosotros cuando tengamos que jubilarnos. Porque ahí es donde hay que poner el ojo en la bala con el Fondo Monetario Internacional metiendo las narices dentro del sistema previsional. O sea que con el diario del lunes, esa reforma previsional fue uno de los requisitos que tuvo que cumplir el gobierno nacional para entrar al círculo de beneficiados. Claro, pero si se nos reían en la cara, si el ministro Duhovne, sentado en una conferencia de prensa, dijo que los países serios que entraban a ese organismo, como era el OCDE, tenían que tener las cuentas saldadas en materia previsional. Lo dijo clarito, están en los archivos. O sea, meterse con el cuco nos lleva a otra cosa que meternos directamente a la debacle, porque la verdad que nos íbamos metiendo en el tren fantasma, pero con actores en serio. O sea, que eran asesinos de seriales, que lo que vamos a ver próximamente y lo que estamos viendo con los jubilados ahora, bajándole las jubilaciones, bajándole las prestaciones sociales en el PAMI. Eso es lo que estamos viendo ahora, pero lo más preocupante es lo que se viene. Claro, ahí claramente hay un pedido de ajustar el gasto público y sin duda los adultos mayores van a sentirlo. Ahora, lo que tiene que ver con el cambio de edad, se supone que es uno de los pedidos de aumentar la edad jubilatoria. ¿Esto se va a dar? Bueno, de hecho se dio. En diciembre, cuando salió la reforma previsional, esa reforma instituyó que para el empleo privado, para el trabajador del ámbito privado, podía optar la mujer desde los 60 hasta los 70 y el hombre desde los 65 hasta los 70 años. Opción. Claro, pero si a vos, por un lado, te bajan la tasa de sustitución, lo que va a ser tu ingreso como jubilado, te obligan a seguir trabajando más allá de que sea obligatorio, porque vos vas a cobrar mucho menos. Entonces, es el remo que va, pero nunca llegas a destino. Ahora, en ese contexto de oficializar una suba en la edad jubilatoria, tengamos en cuenta, para que la gente sepa, que es mentira que acá cuando se dice que la expectativa de vida creció. Vean los censos del 2001, 2010, que la expectativa en la Argentina va amesetándose, o sea, que en vez de subir, se va amesetándose entre el 2001 y 2010, o sea que se va estabilizando, amesetándose. ¿Qué sucede? Que la expectativa de vida en la Argentina, según la Organización Mundial de la Salud, es de 76,3 años. O sea, tomado hombres y mujeres. Un promedio. La quieren llevar a los 70. Tenemos 6 años más de expectativa de vida. Pero si disgregamos, el hombre tiene 73 años de expectativa de vida. O sea que el hombre, don Mario, don Juan, que está en la casa o que está a punto de jubilarse, tiene que pensar que la expectativa de él es de 73 años. O sea que está más para el arpa que para la guitarra. Y eso es claro, sí que se viene una reforma previsional y que va a ir aumentándose gradualmente la edad jubilatoria. Pero a ver, la edad jubilatoria nuestra, ya prácticamente en el 94, en el año 94, con la reforma previsional que tuvimos en la década de menemista, había aumentado lo que hoy tienen las
los principales países del mundo donde la edad jubilatoria son 65 años, 63, 67. O sea, no estamos tan diferentes a lo que está en la parte del mundo que ahora acá la quieren llevar a los 70 años. Doctor, en los últimos días, en las últimas horas, trascendió, o mejor dicho, se conocieron la famosa letra chica, ¿no? Sí. de este acuerdo con el FMI. Uno de los puntos hace referencia a las acciones del ANSES. Sí. ¿Nos puede clarificar qué va a pasar a partir de ahora, de acuerdo a la sugerencia del FMI, sí, con las acciones del ANSES? Bueno, a ver, la ANSES tiene un fondo, que es el fondo de todos los trabajadores y el fondo de los jubilados, pero sobre todo de los trabajadores. Cuando en el año 2008 se unifica, mal dicho, se confisca, se estatiza, se unifica el sistema previsional, eliminándose el sistema de jubilaciones privadas, se unifica el sistema público solidario de reparto, que es el que da la ANSES hoy, las jubilaciones estatales, mal llamadas estatales, se unifica ahí. Ese fondo que ya existía se duplica, se multiplica por millones. ¿Por qué? Porque se toman en cuenta todas las AFJP, todas las acciones que tenían, y se hace ese fondo, esa caja grande que tenés de reserva. O sea, se unificó todo a una misma caja. A una misma caja, que es la caja tuya, mía, que es la de los trabajadores y jubilados. Bien. Porque eran de los aportes. Claro, bueno, a ver, cuando esa caja se mantiene como para pagar, si tenés una gotera en tu casa, pagar los gastos extraordinarios, las contingencias extraordinarias. Sí. Ahora, ¿qué dicen? Vamos a utilizar esos gastos extraordinarios que teníamos que mantener, ese ahorro, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para sostener el pago regular de las jubilaciones y pensiones. Hoy, el fondo, ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tiene 1,2 billones 600 mil pesos. 1,2 billones. O sea, fíjense que es mucho más que lo que puede tener una provincia, inclusive. Sí. Bueno, ese fondo, si uno paga los gastos regulares, como si vos pagaras la luz, el gas, prácticamente el fondo, tus ahorros se van a acabar. Y el pago de la luz, del gas, lo tenés que hacer todos los meses. Sí. Ahora, ese 1,2 millones de pesos, ahora les digo en dólares, en algún momento, si se empieza a aplicar como piden el pago regular de las jubilaciones, se va a acabar. Y más o menos se estima que pagando las jubilaciones y pensiones tiene un año, año y medio de vida. Por ende, año, año y medio de vida, no tenés más reservas, o sea, no tenés más tus ahorros, te quedaste sin nada, te hicieron así, canastita, y te jubilas con las jubilaciones privadas. ¿Y está previsto cómo podría ser ese ajuste particularmente? O sea, ¿cómo va a ser ese ajuste? ¿Se va a hacer mayoritariamente como se dio en la última reforma previsional? Bueno, no, a ver, el ajuste, todo lo que es la venta de las acciones, la quieren llevar a vendérsela a quién, a los grupos amigos. Claro. Porque, a ver, las acciones son de medios de comunicación masivos, empresas petroleras, o sea, a ver, todo lo que las AFJP habían invertido en el sistema cuando existían las jubilaciones privadas. Sí. Bueno, eso hoy es un grano de pus para muchas compañías que tiene hoy la injerencia en el estatal, producto de que toma participación el Estado argentino, o sea, el gobierno toma participación por esas privatizaciones cuando se dejaron de estar. Sí. Entonces, a ver, en ese ajuste, vender en un año y medio toda la reserva es como que vos te patines la plata en fiesta, o en pagar la luz, o en pagar los gastos corrientes, y no te haces el colchón para tu futuro. Sería como meter mano a la reserva del Banco Central para gastos corrientes. Claro, día a día. Claro. En este caso, para pagar las jubilaciones y pensiones, que en realidad el sistema jubilatorio, ¿cómo se sostiene? A ver, el sistema jubilatorio se sostiene de dos maneras. Por un lado, los aportes y contribuciones genuinos de los trabajadores y los patrones. Una parte de esos de los aportes y contribuciones se eliminó porque los patrones por cierto monto no tienen que aportar. O sea, ya dejaste un sistema medio tambaleado. Sí. Bueno, por el otro lado tenés los impuestos que pagamos todos, que sostienen parte del sistema jubilatorio. Sí. Ahora, como por supuesto no hay aportes totales como para sostener sustentablemente el sistema previsional, tenemos que poner de nuestros bolsillos en los impuestos para sostener parte del sistema. Ahora, ¿eso se sostiene así siempre?
el pago regular con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad va a hacer que la contingencia, a ver, para que se entienda, año 2016 los jubilados perdieron 10% de su poder adquisitivo. Sí. O sea, compraron 10 veces menos que lo compraban en el 2015, producto de la inflación que hubo del 40 y pico %. Este año va a estar más o menos igual. Entonces, en la situación es... La contingencia es darle un aumento extraordinario para esos jubilados que perdieron 10%. O alguna situación extraordinaria que amerite vender parte o el pago de la reparación histórica, que ya en la ley ese ofrecimiento que el Estado le hace a los jubilados se sostiene con parte de la venta de las acciones. Eso salió en la ley de reparación histórica. El problema está en que quieren meter todo en la borda. Y esa es la consecuencia inmediata. Sí. Y la consecuencia inmediata, la consecuencia inmediata es esta, sí, porque es ahora. Y la consecuencia inmediata es la reforma previsional que se va a venir. Y ahí nos vamos a ver en el barro todos. Doc, habló de 1 año y medio. Más o menos, 1 año y medio. ¿Alcanzarían estos fondos? Sí, para pagar todas las prestaciones sociales. ¿Y ahí quiebra el sistema? No, y ahí te quiebra el sistema en lo que es el ahorro. Sí. Cuando hay alguna eventualidad no tenés para afrontar. Y el final de la novela, ¿cuál es? El final de la novela, un sistema quebrado que es insostenible. Entonces van a decir, bueno, y ahora la solución mágica es la FJP. Claro. Porque hay que sostenerse cada uno con lo que puede, con el ahorro privado. Y esa reforma previsional, ¿cómo lo ves de cara a las elecciones del año que viene, donde, bueno, se espera que no hagan un ajuste de los jubilados, por lo menos de cara a las elecciones? A ver, ¿qué quieren que les diga? A ver, uno vota con la conciencia, sí, uno vota a conciencia y después te responden los legisladores con inconsciencia. Porque uno vota a conciencia, cree que lo que escucha en las propuestas es que nos van a defender. Cuando llegan al gobierno, pero cuando llegan al poder legislativo, o no van porque tienen que cuidar al nenito enfermo, o el nenito recién nacido, como en la reforma previsional el candidato Scioli, o no van porque, o casualidad que estaban de viaje, o van y se van. Entonces, vos no sabés con qué te van a salir. Es una moneda al aire. Claro. Porque no sostienen en la palabra con los hechos la realidad. Entonces, yo creo que eso no sale del Congreso, una reforma previsional de ese estilo. Pero la realidad es que hoy ya estoy más vencido que bueno, no me vencen. Pero uno lo ve y no ve mucho futuro. Bueno, justo eso le iba a preguntar. Lo que usted ve, que está tanto tiempo con los jubilados, ¿qué tan crítica ve la situación para aquellos jubilados que tienen que pagar no solo los alimentos, sino también ahora el incremento de muchos remedios y ahora si se da esta situación también de una reducción en la jubilación? Bueno, a ver, la reducción de la jubilación ya se vio en marzo. En marzo de este año, producto de la reforma previsional que se vino. Sí. Recordemos que nosotros le decíamos a la gente que iban a perder plata, y la plata la perdieron entre las del cambio de fórmula 9%. Cuando estamos hablando de 9%, estamos hablando de bastante plata para un jubilado que cobra la mínima, y para el que cobra más de la mínima también es mucha plata, porque el aumento es proporcional. Ahora, en ese contexto, en esta situación de ese tren de ajuste, de ahorro por parte del Estado, el jubilado hoy tiene que afrontar el pago de los productos esenciales. Imagínense, hace 3 años la canasta básica del jubilado, la que mide Eugenio Semino, estaba en unos 7.600 pesos, más o menos. Sí. Acá lo tengo los números, pero no los saqué de la carpeta. 7.000 y pico de pesos. Hoy está 19.290 pesos. Aumentó en 3 años la canasta básica de los jubilados 153%. O sea que el jubilado que cobra la mínima está 10.000 pesos abajo de esa canasta básica. Sí, clarito. 10.000 pesos. Arranca 10.000 pesos. Un poquito abajo. Más de 10.000. Más abajo. Claro. A ver, 153% creció en 3 años los alimentos esenciales, la vida esencial del jubilado. Pero, a ver, ¿los sueldos se acomodaron de esa forma? Porque si los sueldos se aumentaron 200, bueno, el jubilado ganó. Claramente no. Desde marzo
desde marzo del 2015, ¿por qué le digo marzo? Porque en marzo era el aumento jubilatorio, era 2 veces al año. A junio del 2018, o sea, el último aumento, el salario del jubilado solamente aumentó 111%. 153% que tienen que comprar en que aumentó en los productos esenciales, frente a un 111%. O sea, perdieron un 40%. 40% en 3 años de su sueldo. Es mucho. Cuando surgió el tema de la reforma previsional, se remarcaba que no iban a perder plata los jubilados y finalmente, bueno, eso sí pasó. ¿Cómo ves el cambio o de alguna manera la desilusión de muchísima gente que de alguna manera confiaba en esa situación? Miren, yo ayer estaba haciendo tiempo acá en el barcito de la vuelta. Y había un señor que se acercó, que lo primero que me dijo: estoy tapado de créditos. Señor, de 70 años tendría. Acá tengo el nombre. Lo primero que me dijo: estoy tapado de créditos. ¿Puedo sacar un crédito de Argenta? O sea, los créditos que tenía eran o usureros o era algún bancario. Por ende quería sacar no sé si tercer, cuarto crédito, porque me dijo: estoy tapado de crédito. No me dijo cuántos. Tenía que sacar un crédito, quería sacar un crédito, a ver si me preguntaba a mí si la ANSES le daba un crédito para poder vivir. O sea, que están tan empeñados que no es un solo crédito el que sacan. Yo ya lo había dicho antes, que estaban sacando un crédito, antes de la campaña de diputados y senadores. Luego ya empezamos a ver que sacaban un segundo crédito. Y hoy ya tienen 3 créditos. Y la verdad que cuando uno se pone a ver comentarios, yo no me hago cargo de los comentarios, no me caso con los comentarios. Pero hay gente que tiene 7 créditos por lo que te dicen. Bien, pero el señor fue claro ayer: estoy tapado de créditos, ¿puedo sacar un crédito en Argenta de ANSES? Y la verdad, que así están, sacando créditos para poder pucherear. Doc, ¿nos trajo placas? Sí. ¿Sí? Si les parece, la vamos a ir repasando. Usted nos va contando entonces a qué hacen referencia. Vale. No sé si las tenemos ahí a mano, las placas, para que el doctor las vaya explicando y describiendo al aire. Arrancamos con la 1, bueno, obviamente con el eje central y haciendo foco e hincapié en la llegada del FMI. ¿Qué le espera a los jubilados? Bueno, fíjense las palabras que utilizan: amortización, incautación en otros términos, pero amortización es vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esto es lo que estábamos hablando hoy. Liquidarlas, pagar el gasto corriente de las jubilaciones y pensiones, como dice ahí, y luego, una vez que se acabó todo, si te ha visto no me acuerdo, el Estado se retira del solidarismo social y te vienen, ¿quiénes? Las AFJP. Ese es el caminito. Fíjense, el principio de la novela y el final de la placa, la vuelta de las AFJP. Es forzar que fracase el sistema para decir: ¿vieron que este sistema no es sustentable? Claro. Mientras tanto, el pago de las jubilaciones y pensiones se tiene que sostener con los aportes genuinos de los trabajadores y de los patrones, que ya te dije, quitaron un pedazo de esa recaudación que tenía. Imagínense, vos tenés tu casa con tu señora y los dos tienen tu sueldo, o el sueldo. Sí. Esa casa se sostiene con 2 sueldos. Bueno, vamos a imaginar que la ANSES sea tu casa. La ANSES tiene el aporte del trabajador y la contribución del empleador. 2 sueldos para sostenerlo. Siempre no te alcanza, entonces siempre puchería, le pedí prestado a un amigo, después se lo devolvé, pero eso es principalmente tu recurso. Ese aporte y esa contribución, vamos a trasladarlo a tu casa. Tu señora lamentablemente sigue sin laburo y por algún motivo ese sueldo ya no entra más. Te va a costar vivir, porque si vos antes te manejabas con 2 sueldos y ahora tenés 1, te cuesta vivir. Bueno, la ANSES, en este caso, ¿qué dijo? Los patrones dejen de aportar o dejan de contribuir por cierto monto. Le quita un sueldo. Entonces, a lo que ya está mal, te dejan aún mal parado. Entonces eso es lo que está pasando. Entonces va la modificación. ¿Cómo sigue la historia y la novelita? Modificación de la fórmula de movilidad, que ya la tuvimos en diciembre. O sea, que le bajaron ya la movilidad, pero ahora lo quieren llevar y trasladar masivamente a todos los jubilados primero en la justicia. ¿Por qué? Porque entiende el señor director de la ANSES, que piensa con el dedo gordo del pie y no con la cabeza, que tiene que aplicarse la
reparación histórica para el pago de todos los jubilados. Y el aplicarse los coeficientes de la reparación histórica para todos los jubilados implica una quita de todos los salarios de los jubilados de por lo menos 70%. Ahora, ¿no hay algún proyecto de alguna oposición o algún proyecto presentado para que de alguna manera se frene en el caso de que, bueno, se dé esta situación? Sí, hay. Debo reconocer que hay. Hay proyectos, pero no hay voluntad de tratamiento de parte del engendro político. Porque hay como una especie de incertidumbre de decir, bueno, se está ajustando tanto que en alguna manera estamos hablando de adultos mayores que ni siquiera llegan a fin de mes, que encima para colmo están por debajo de la canasta, es decir, una situación crítica y parece como que no hay ningún tipo de solución. Mira, Mauro, en el 2016 se pidió un aumento de contingencia, por lo menos para sostener la pérdida de poder adquisitivo. ¿Dónde está ese proyecto todavía? En el Congreso, guardado en los cajones de la Comisión de Presupuesto. ¿Quién lidera la Comisión de Presupuesto y Hacienda? Cambiemos. O sea, que cuando tienen el poder, no te lo sacan de los cajones. Entonces, por más que uno presente proyectos, digo, uno no, los diputados presenten proyectos, la realidad es que te hacen pito catalán y quedan guardados en los cajones. Y bueno, no se lo comerán las ratas, pero se lo comen los políticos. Doctor, le quiero preguntar por el tercer punto de la placa. Sí. Que dice modificación de la fórmula de movilidad. Eso es lo que yo te decía. La movilidad era lo que ya tuvimos en diciembre. Le bajaron el sueldo. Y además quieren imponer el tema de la reparación histórica para todos los jubilados. Y si se aplica eso, tenés un 70% promedio de quita de todo lo que es la movilidad entre las dos fórmulas, lo que la justicia le dice a los jubilados que tienen que cobrar y lo que el ANSES, el benemérito señor director del ANSES, quiere pagar. Y en ese tren te bajan la movilidad, o sea, ¿se acuerdan cuando Cavallo le hizo el 13% de quita a los jubilados? Bueno, por un lado te quieren hacer eso, enchufártelo, ya te lo hicieron en diciembre, profundizar un poco eso y la inflación que hay también te come el bolsillo, entonces te licúan tu salario o el salario del jubilado que hoy cobra la mínima o un poco más y la verdad que así estamos. El cambio en la edad jubilatoria ya se hizo referencia y el otro ítem o punto es el fin de las moratorias. Bueno, el fin de las moratorias, ¿se acuerdan que con este sistema de exclusión que hubo en la década de los 90 y flexibilización laboral, muchos trabajadores que quedaron sin laburo tuvieron que acceder producto de las moratorias a una jubilación, esa famosa ama de casa. En ese contexto, los que se jubilaron con estas moratorias pudieron tener su beneficio. Bueno, ya con la ley de reparación histórica metieron freno a las moratorias. Con ese contexto, en el año 2016 dijeron, no, las moratorias no, vamos a dar la pensión asistencial al adulto mayor. Esa pensión asistencial que es demagogia pura, populismo barato, porque eso sí que es populismo barato, que le quita todo derecho y le da un asistencialismo al jubilado, al futuro jubilado. Al quitar las moratorias, vuelve a haber desempleo, vuelve a haber gente que queda excluida del sistema con una pensión asistencial y no con una jubilación. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque si vos tenés 22 años de aportes y te faltan 8, vos con las moratorias podías acceder a una jubilación que por lo menos era compatible con la pensión por si fallecías, que tenías un mejor haber en muchos casos, y así tus 22 años con esta pensión asistencial los perdés de un plumón. Doc, tenemos poco tiempo. ¿Podemos repasar la próxima? Sí, si te parece, dale. Si no queda ningún punto afuera y cerramos bien su columna completa como siempre. A ver si la tenemos a mano. La segunda placa que nos trajo el Doc. Ahí vamos. Sí. Todo suyo. Bueno. Esto es lo del FGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es lo que nos debe preocupar, muchachos. Gente, no se quede esperando la jubilación si cree que van a tener algo, porque esto es lo que más preocupa para el futuro. Fíjense que el FGS, yo le dije que tenía 1,2 billones de pesos. En dólares, tiene 62.847 millones de dólares. Son títulos públicos, acciones de sociedad anónimas, plazos fijos, fondos de inversión, fideicomisos y cédulas hipotecarias. Claro, todo lo que las AFJP tenían, todo quedó a manos de este Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero fíjense que 1,2 billones de pesos
el ANSES publicó diciendo que había aumentado ese FGS, ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en pesos, una enormidad. Pero claro, con la devaluación que hubo, aumentó. Pero el problema está en dólares. Y en dólares decreció 1,9% en relación a diciembre. Y esto está tomado oficialmente del ANSES. O sea, en dólares el fondo ya están perdiendo casi 2%. ¿Por la devaluación? No, porque se metieron la plata en el bolsillo de alguien. O sea, vendieron las acciones y se metió. Por la devaluación ganó en pesos. Sí. Por la dolarización y la venta, por la venta, perdieron 2%. Esto es lo oficial. Y lo extraoficial, lo que están denunciando los diputados, es que están perdiendo casi 20 puntos, más o menos, estarían 47.000 millones. O sea, eso es lo que se denuncia, pero lo oficialmente ya sabemos que está perdiendo, porque lo dijo el ANSES. Muy crítico. Bueno, Doc, gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Buen domingo. Bueno, buen domingo y buen fin de. Vamos a una tanda, enseguida seguimos con más Bien de Domingo aquí en la pantalla de C5N.